Voy a empezar haciendo un breve repaso de lo que habíamos comenzado a ver de los postulados y la notación de Dirac. Aprovecho a introducir un poco más de notación de Dirac al hacer el repaso, para que no sea una repetición, simplemente una repetición de lo que ya dijimos. Recuerdo que los postulados se refieren básicamente en qué contexto se introducen los cálculos que uno hace en mecánica cuántica para relacionar, digamos, esos resultados con observaciones experimentales. El postulado 1 se refería a cuáles eran los estados, al espacio de estado del sistema, ¿no? Y el espacio de estados habíamos dicho que uno lo pensaba como un espacio de Hilbert abstracto, el espacio de estos objetos que uno llama, son vectores, pero uno los llama kets, usando notación de Dirac. Y la idea es que uno representa de esta manera objetos de un espacio vectorial, de un espacio de Hilbert en particular, sin referirse a en qué base los está expresando, ¿no? De misma manera que uno, cuando mira un espacio de dimensión finita, muchas veces introduce, no sé, por ejemplo, los axiomas de espacio vectorial y después habla de las propiedades que surgen si uno introduce una base, por ejemplo. A este espacio uno lo suele llamar E, por estados, y se suele indicar, no es imprescindible, pero se suele indicar a veces con un subíndice acá, si se refiere al espacio de estados correspondiente a una partícula en 3 dimensiones, en 1, en 2, lo que fuera. Por ejemplo, si es en 3 dimensiones, uno le puede poner acá un R vector, indicando que se refiere a, por ejemplo, al espacio de estados de una partícula en 3 dimensiones. Por supuesto que hay muchos más posibles estados, digamos, o situaciones. Vamos a ver qué pasa cuando hay más de una partícula, por ejemplo. Y además van a aparecer otros grados de libertad, no solamente la posición, que no son obvios o que no son evidentes cuando uno mira la descripción clásica de una partícula, como el spin. El spin es una cosa que cambia un poco la estructura de este espacio de estados, pero sigue siendo un espacio vectorial lineal, un espacio de Hilbert, eso es lo importante, sigue siendo un espacio de Hilbert. Por más que cambie el número va a cambiar, si se quiere, la estructura del espacio de Hilbert. Entonces es un espacio de Hilbert separable. Entonces, de Hilbert significa que, bueno, una de las cosas que implica es que tiene que tener, además de la estructura de espacio vectorial, tiene un producto interno, un producto escalar. O sea, tiene un producto escalar. Ese producto escalar, como siempre, uno lo va de E por E en los complejos, pero uno usa una notación particular para indicar el producto escalar entre dos kets. Usa una notación de este estilo que hace más explícito el hecho de que, o bueno, en función de lo que habíamos dicho, de que uno representaba de esta manera una funcional lineal actuando sobre psi, el hecho de que no es una relación 1 a 1, pero entre funcionales lineales sobre el espacio de Hilbert y producto escalar con un ket hay una relación, digamos. O sea, cada ket uno le puede hacer corresponder a una funcional lineal mediante el producto escalar. Al revés no, porque hay elementos que son formas lineales y que no necesariamente coinciden con producto escalar con un vector. Por ejemplo, ¿cuál? La delta de Dirac. Sabemos que uno no puede escribirla como un producto interno con una función. O sea, la delta de Dirac no es una función. ¿Sí? Pero bueno, uno retiene esto, que es la misma notación que usamos para una funcional lineal sobre el espacio de los kets. ¿Cómo es entonces
habíamos dicho además que esto de relacionar, o sea, uno indica con esto que está aquí, indica algo sobre el ket. Por ejemplo, si uno piensa en términos de funciones, sería de qué función proviene. Uno podría decir de la función psi de R, uno construye el ket que indico de esa manera. Esto lo que significa es el phi, es lo que llamábamos bra, que se entiende como una funcional lineal este objeto porque actuando sobre el psi me da el número complejo. Este objeto se piensa como la funcional lineal que proviene de un ket phi. ¿Proviene en qué sentido? Bueno, uno hace una asignación de phi, el ket pasa a este bra, y esa relación, digamos, esa correspondencia, uno la indica con el símbolo de adjunto, de esta manera. Uno le llama adjunto a eso, y lo pueden, bueno, de hecho si uno piensa en términos de vectores columna, por ejemplo, corresponde precisamente a transponer y conjugar, ¿no? Esa correspondencia es antilineal, se dice antilineal, es lineal respecto, cuando uno toma combinaciones lineales complejas de elementos, de kets, digamos, esa correspondencia no me da la combinación lineal de Bras, sino que me da la combinación lineal, pero con los coeficientes conjugados. La correspondencia esta que indiqué acá es antilineal. En el sentido siguiente, que si uno mira alfa 1 phi 1 más alfa 2 phi 2, que esto es lo mismo que alfa 1 phi 1 más alfa 2 phi 2, a esto le corresponde alfa 1 conjugado phi 1 más alfa 2 conjugado phi 2, simplemente por las reglas del producto escalar, que lo estamos definiendo de manera que sea conjugado el primer factor. Aclaro que para ser consistente, esto lo pongo entre paréntesis, esto es lo mismo que ¿sí? O sea, no es lo mismo poner los coeficientes adentro de un bra que de un ket. Salen conjugados en un caso y en el otro no. El espacio de estados, entonces, es cómo uno explicita el estado de un sistema a un dado instante. ¿Sí? En cada instante uno tiene una descripción así del estado del sistema. Al menos la descripción la más completa que uno puede tener. Uno puede tener además una descripción incompleta donde uno no tiene precisamente lo mismo. Por supuesto se construye usando estos mismos elementos, pero no es precisamente solo un ket. El postulado 2, ¿a qué se refería? El postulado 2 se refería a a los observables, a qué objetos actuando sobre este mismo espacio de estados me representan magnitudes físicas. ¿Qué entiende uno por magnitud física? Bueno, las magnitudes físicas de la mecánica clásica del sistema. Por ejemplo, el momento angular, energía, momento lineal, posición, lo que fuera. Uno eso le llama magnitud física. El postulado 2 lo que me dice es, a eso le corresponde un observable, entre comillas. ¿Qué es un observable? Es un operador sobre el espacio de estados que cumple ciertas condiciones. ¿Sí? Uno suele, a veces se olvida la distinción, pero hay una correspondencia, la distinción entre magnitud física y observable. Una vez se le llama magnitud física a lo que uno recuerda de mecánica clásica, por ejemplo, el hamiltoniano clásico, y el observable es el operador correspondiente. A veces uno borra esa distinción, pero bueno, esto se refiere entonces a
magnitudes físicas correspondientes siempre al sistema. Esto le corresponden observables. ¿Qué son? Son operadores autoadjuntos. Muchas veces uno es hermítico, pero ya dije que hay una distinción. Cuando aparezca la necesidad de hacer la distinción, lo voy a decir en algún ejemplo. Son operadores, entonces, autoadjuntos. Llamémosle A un observable cualquiera, que van de un cierto dominio en el espacio de estados. Este dominio suele ser un subconjunto denso del espacio de estados. O sea que uno se puede generar un espacio mucho más grande tomando límites dentro de ese dominio. Contenido, eso que se puede generar está contenido en el espacio de estados. Son autoadjuntos. Y estos autoadjuntos, como siempre, uno se refiere, bueno, uno podría definir adjunto teniendo el concepto de forma bilineal, pero pensamos en general, digamos, pero pensamos en autoadjunto respecto del producto escalar que corresponde al espacio de Hilbert. Que uno consideró en el espacio de estados. Entonces, en el contexto de la notación de Dirac, que sea un operador, uno a veces no lo dice, pero es un operador lineal. Para todos alfa 1 y alfa 2 complejos, para todos par de kets phi 1 y phi 2. ¿Cómo se define el adjunto? Bueno, ustedes saben cómo se define el adjunto, pero aprovecho de decirlo en el contexto de la notación de Dirac, porque a veces se ven un poco diferentes las expresiones, la forma en la que uno lo introduce. Son lo mismo a lo que ustedes ya vieron de álgebra lineal, pero a veces conviene, no está de más insistir un poco en cómo se representan las cosas en la notación de Dirac. El hecho de definir el adjunto del operador y en particular que sea un operador autoadjunto, o sea, que sea igual a su adjunto. Entonces, ¿cómo se introduce el concepto de adjunto de un operador? ¿Cómo se ven las relaciones, digamos, en el contexto de la notación de Dirac? Y bueno, uno piensa en lo siguiente. Uno piensa primero en el operador A, de cuyo adjunto quiero definir. El operador A lo que hace es a un dado ket psi de su dominio, le asigna un cierto ket psi prima, que es A psi. Pero sabemos que hay una operación que llamamos designamos con el signo daga también, que llamé adjunto de un ket, que le hacía corresponder a cada ket un bra. En particular a la operación de adjunto, digamos, le hace corresponder este bra. La operación de adjunto se puede definir de la siguiente manera. Uno tiene
el operador adjunto, que lo que hace es, a este psi le hace corresponder el adjunto de psi'. El adjunto del ket psi'. Perdón. Y a esto lo denoto como la acción del operador adjunto de esta manera. O sea, pienso el operador adjunto como algo que hace corresponder bras en bras. ¿Por qué? Bueno, porque el adjunto actuando sobre un bra, que es este, me genera un bra. ¿Por qué digo que esto es un bra, un elemento del dual? Bueno, porque usamos la convención de que cuando uno tiene un objeto como este, ¿cómo actúa sobre un ket? Bueno, actúa simplemente juxtaponiendo esto sobre un ket y eso me genera un número. O sea, eso se puede pensar como una forma lineal. O sea, esto define una forma lineal que es un elemento del dual de E, ¿no? Lo pongo de esta manera, para cada para cada ket, perdón, para cada, sí. O sea, uno lo que indica es que esto actúa, lo pongo acá entre paréntesis, esto uno lo hace actuar sobre un dado ket phi, simplemente de esta manera. Donde esto, uno además le asigna el mismo significado a esto o a esto que está acá, digamos, ¿no? O sea, el paréntesis se puede poner en cualquiera de los dos lugares. Uno no introduce un paréntesis. Uno le asigna el mismo significado a actuar con el adaga sobre phi que actuar sobre el bra psi con el adjunto. Bueno, esa correspondencia es lineal, o sea, el adaga definido de esta manera es lineal. No lo voy a probar, pero ¿qué tiene que hacer uno? Bueno, tiene que considerar acá una combinación lineal de bras, ¿sí? Una combinación lineal de bras. Pensar que todo esto uno lo puede escribir como el daga de algo, y eso solo corresponder al operador A original, y usar que el A es un operador lineal para finalmente mostrar la linealidad del adjunto. Eso es la definición de adjunto. Ahora, el hecho de que un operador sea autoadjunto significa que adaga va a ser A directamente, o sea que eso me va a dar lo mismo que usar el operador A en ese lugar. Y se dan cuenta además de que justamente por el hecho, por la misma definición esta del adjunto, ¿qué es lo que uno puede decir? Y aquí aparece el riesgo de equivocarse con las convenciones, de que esto, por definición, el psi', ¿qué es? Es A actuando sobre psi. ¿Sí? Y esto o sea, de la misma manera que cuando uno introducía coeficientes adentro del bra, esos serían conjugados, cuando uno introduce un operador, el operador se le adjunto. ¿Sí? Bueno, no es tan diferente a lo que uno tiene en la notación usual, pero bueno, aquí parece es un poco más sintética. Uno tiene quizá un riesgo mayor de confundirse, pero una vez que esa confusión se elimina con el uso, digamos. ¿Qué más puedo decir?
Bueno, cuando uno considera elementos de matriz en el sentido que dije la vez pasada, que no necesariamente corresponden a elementos de matriz, salvo que los kets involucrados sean ortogonales, ortonormales, cuando uno considera elementos de matriz de un operador y su adjunto, obtiene la relación que ya conocemos, es la siguiente. Uno tiene entonces la que escribí ahí, es la que escribí aquí, digamos. Psi, adaga, phi, es lo mismo que A, psi, con phi. Y esto es lo mismo que, usando las propiedades del producto escalar, lo mismo que phi A actuando sobre psi, todo conjugado. ¿Sí? Y eso es lo mismo que pongamos el conjugado así acá fuera de todo para que no haya... Que comparando esto con esto, esta es la relación con la cual uno probablemente esté más familiarizado, ¿no? Obviamente uno no hace diferencia entre indicar el ket A actuando sobre psi, tomar el ket de eso, o el operador A actuando sobre el ket psi. ¿Sí? Otra convención que uno usa sin explicitarla es esta. Es decir, que A, que la usé acá, digamos, esto igual por definición quiere decir, ¿sí? De la misma manera que poníamos combinaciones lineales acá adentro y decíamos eso indica la combinación lineal de los kets, uno usa esta convención. ¿Sí? ¿Qué propiedades valen que no? Bueno, no voy a demostrar, esas ya las han visto todas. ¿Qué pasa con el adjunto del adjunto? Bueno, si uno se olvida de las cuestiones que tienen que ver con el dominio, el adjunto del adjunto me da el operador, o sea, es involutiva, la operación de adjunto. ¿Qué más? El adjunto de una composición de operadores me da la composición de los operadores en el orden invertido. O sea, que en particular si uno tiene consecuencias, si uno tiene dos observables, o sea, operadores autoadjuntos, y los compone, los multiplica, toma el producto, no va a ser en general autoadjunto, salvo que los pueda commutar uno con otro. ¿Qué pasa con el conmutador de dos observables? El conmutador de dos observables es una combinación, bueno, es los observables en un orden menos el producto de los observables en el orden opuesto. Si tomo el adjunto de eso, ¿qué va a pasar? Va a cambiar de signo. O sea, va a ser antihermítico o antiautoadjunto. O sea, casos particulares donde las propiedades del adjunto importan. ¿Qué más? Algo más respecto de las convenciones, que como dije, uno las usa, hay reglas no escritas, a veces no explicitadas. Una regla no explicitada siempre es respecto del rol de las constantes. Cuando uno tiene una constante a izquierda o a la derecha, afuera de un ket o de un bra, uno la puede mover libremente, eso no dice que no hace diferencia entre eso. Y hay otra regla que voy a introducir que en el contexto de un ejemplo de un operador, de operadores autoadjuntos o de operadores en esta notación. Operadores muy particulares, pero bueno, vamos a ver un ejemplo. En notación de Dirac, entonces, ¿qué cosas vi? ¿Qué ejemplos indiqué? Bueno, hablé de un operador sin decir mucho, sin dar casi ningún ejemplo, y hablamos de formas lineales y de kets. Bueno, uno puede pensar en combinaciones de bras y kets que, si uno introduce adecuadamente las convenciones, se comportan como un operador lineal. Por ejemplo,
¿Qué pasa si uno considera una cosa como esta? ¿Cómo se entiende o cómo se podría entender una cosa como esta? Bueno, me dirán, depende de sobre qué lo hago actuar. Bueno, si lo hago actuar sobre un estado, o sea, sobre un ket, bueno, lo que vamos a hacer es interpretar que cuando uno hace esto, cuando uno multiplica objetos de este estilo, los juxtapone, digamos, los pega, y este bra se pega con el ket que tiene acá. Una vez que uno hace esto, ¿qué pasó? Esto me genera un número y me sobra un ket. Y dijimos que números se pueden pasar a izquierda a derecha, representa lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Este objeto actuando sobre este ket me da un número por un ket, por un vector. O sea, se comporta como un operador. Esta combinación de bras, de un bra con un ket, se comporta como un operador si entiendo que la acción es de este estilo, digamos, ¿no? ¿Será lineal? Sí, es lineal, es bastante sencillo de verlo. ¿Por qué? Porque para ver si es lineal tengo que poner una combinación lineal acá. Por ejemplo, poniendo acá alfa 1, psi 1 más alfa 2, psi 2. ¿Y eso a dónde se propaga? Y se me propaga acá. Y la linealidad del producto escalar respecto del segundo argumento me dice que me aparece la combinación lineal de la acción de este operador sobre los estados. O sea, esto es un operador. Muchas veces ayuda a pensar a los brats como vectores fila y a los kets como vectores columna. Y de esa manera, esto se puede pensar entonces como precisamente un vector columna por un vector fila por un vector columna, y esto me genera un número y demás, ¿no? No es necesario, pero bueno, eso es lo que pasa. O sea, uno es un operador, o sea, lineal. Uno puede además componer esto con sí mismo, en el sentido de multiplicar esto por sí mismo. Eso sería un producto de operadores, composición de operadores. ¿Cómo se entiende? Vamos acá. Bueno, le pongo un cuadrado, o sea, lo compongo con sí mismo. Eso me da B W. Y, bueno, vamos a ponerlo explícitamente para hacer un paso más. Esto se contrae con esto, se contrae, digamos, este con este. O sea, me queda B. Esto es un número, lo paso a izquierda de acá, queda W con B, B. O sea, me da un operador, como tiene que ser. Producto de operadores, me da un operador. La regla es esa de ir contrayendo de esta manera. ¿Qué más puedo decir? Fíjense que uno puede construirse, si uno toma en particular si uno toma un ket normalizado, uno puede construirse un proyector de esta manera, ¿sí? Usando usando un ket y el bra correspondiente. Caso particular. Tomo un cierto ket tal que su norma sea 1.
Y si elevo, si me construyo el proyector, bueno, lo llamo ya P por proyector, P sub B, definido como en el ejemplo anterior, pero con el mismo vector, con el mismo B. Si tomo el cuadrado, me da directamente P sub B. O sea, es un proyector. Proyector en la dirección de B, ¿no? Lo otro que hacía, el otro se fijaba en la componente de un vector, el anterior, en la dirección de W y me daba algo en la dirección de B, digamos. No era en general un proyector. Además, es autoadjunto. ¿Cómo verifico si una cosa así es autoadjunta? Y bueno, tenemos que usar las reglas para tomar el adjunto que hemos visto. ¿Cómo hago? Bueno, si quiero tomar el adjunto de P sub B, lo que puedo hacer es usar la regla que habíamos visto para tomar el adjunto mirando elementos de matriz, por ejemplo. ¿Qué sabemos? Que esto, el elemento de matriz de esto, entre estos elementos phi y psi, ¿cómo se podía escribir? Se podía escribir de esta manera, como psi B phi, todo conjugado, ¿sí? ¿Y esto cómo se representa? Bueno, esto es lo mismo que haber puesto... Fíjense que sé cómo darle sentido a esto. Esto es B contraído con el phi, lo que me termina dando un número. Esto también me termina dando un número. Eso me queda entonces esto por esto. Y esto es lo mismo que, usando el hecho de que tomar el conjugado del producto escalar me permite invertir el orden. Esto que está acá. ¿Sí? O sea, tomé el conjugado y además, bueno, ya que son números, los intercambié, digamos, el orden. Y esto es lo mismo que tomar el elemento de matriz de el P sub B, con los mismos dos elementos que había partido originalmente acá. O sea que para cualquier par de elementos, para cualquier par de kets phi y psi, el elemento de matriz de P daga, o sea, esto era el elemento de matriz de P daga, es igual al elemento de matriz de P, o sea que es autoadjunto. ¿Qué hubiese pasado si tomaba en lugar de B con B, tomaba U con B? Bueno, es inmediato darse cuenta de lo que me queda es
acá, en lugar de quedarme P, me queda la combinación de U con B, perdón, de B con W, pero intercambiando el rol de B y W dentro del operador. O sea, lo escribo, lo dejo para que ustedes lo hagan, pero si uno tomase entonces esto, BW, y tomo el adjunto, lo que me queda es otro operador, por supuesto, como tiene que ser, pero me queda un operador, pero ese operador en general no va a ser igual a sí mismo, sino que me intercambia el rol de B y W. Si son iguales, me queda otro punto. Entonces, ¿qué pasa cuando uno tiene, un poco extrapolando este tipo de regla, cuando uno tiene una expresión donde aparece una cadena de productos, eventualmente combinaciones lineales, pero bueno, separo las combinaciones lineales porque sé lo que le hace la operación de adjunto a las combinaciones lineales, y tengo que tomar el adjunto de una sucesión, digamos, producto de operadores, no hay operadores, BRAS, KETS y demás. ¿Qué tengo que hacer para tomar el adjunto? Bueno, si tomo el adjunto y tengo un producto, lo que tengo que hacer es invertir el orden, cambiar BRAS por KETS y viceversa, como se ve acá, e invertir el orden. O sea, cuando tengo productos, si tengo productos en el orden inverso, tengo un número, no hay problema, lo conjugo. O sea, si el producto fuese un producto de un BRAS con un KET, eso es un número. Tomar el adjunto es conjugar. Ahora, si los tengo de esta manera, fíjense que la operación de adjunto me dice que tome el adjunto e invierta el orden. O sea, la operación esta de adjunto transforma en este caso, por ejemplo, el W lo transforma en W, KET, y transforma el B en B, o sea, esto es lo de siempre, o sea, esto es tomar el DAGA de esto y esto es tomar el DAGA del B, o sea, el adjunto siempre uno lo supone como involutivo, aún para BRAS y KETS, e invierte el orden del producto. ¿No? O sea, uno puede pensar esta operación como hecha de la siguiente manera. Uno la dedujo de hacer explícitamente el cálculo, pero lo que obtiene es que esta operación, entonces, B, W, DAGA, es lo mismo que W, DAGA por B, DAGA, que es lo mismo que W por B. ¿Sí? Esto puede aparecer como un factor en un producto. Si aparece como un factor en un producto, tendré que tener cuidado de haber invertido los demás factores que aparecen, haber invertido el orden, ¿cierto? Bueno, el postulado 3, esto respecto del postulado 2, introduce algunos operadores autoadjuntos que pueden representar observables. El postulado 3, entonces, ¿a qué se refería? Perdón, acá respecto de proyectores, un ejemplo de proyector que corresponde a un observable es pensar en el proyector un proyector que me da 1 si la partícula está en cierta región espacial y 0 si no lo está. Ese es un posible observable. ¿Cómo se construye? Bueno, se construye
integrando, bueno, esa es la definición, digamos, pero uno lo puede construir explícitamente usando la representación de coordenadas. Hay que hacer una integral sobre la región correspondiente y poner un wrapper o un ket correspondiente a autoestado del operador coordenada. Vamos a ver ejemplos, pero ese es un ejemplo de proyector que es un observable. El postulado 3, entonces, se refiere a los posibles resultados de las observaciones de las magnitudes físicas al hacer experimentos. Y lo que nos dice es que los resultados posibles de experimentos son los autovalores del observable correspondiente. De una magnitud física son los autovalores que van a ser números reales por ser un observable. El observable correspondiente. Y esos autovalores pueden ser, como ya sabemos, pueden ser cosas continuas, pueden estar en el continuo o pueden ser números discretos, ¿no? Como ya vimos en el caso del observable que es el hamiltoniano del sistema, sabemos, ese es un ejemplo, pero pasa para cualquier observable, del cual uno supone cosas que no demuestran y de hecho no tenemos los elementos para demostrar que además uno puede construir, usando los autoestados del observable, uno puede construir lo que uno llama una base completa para el espacio de Hilbert. Eso no lo vamos a hacer, pero lo vamos a suponer, digamos. A veces, en un exceso de definición, en algunos libros definen eso también como parte del observable. Bueno, debería desprenderse del hecho de que sea autoadjunto, pero bueno. De hecho, no, uno a veces para darle sentido o para que eso valga, uno termina introduciendo además distribuciones como posibles autoestados del operador, si bien las distribuciones no corresponden a elementos, a estados del sistema, porque son cosas no normalizables, no son elementos del espacio de estados. Bueno, respecto de autovalores, se entienden en el mismo sentido, no hay mucho que indicar. La notación de Dirac ahí no es que uno no entienda lo que tiene que decir, que una cosa es un autovalor, es simplemente decir que el operador actuando sobre un ket me da el autovalor por el ket. El postulado 4 se refiere ya a las probabilidades correspondientes a las mediciones del sistema. Dado que, teniendo en cuenta el postulado 3, se van a referir a las probabilidades de observar diferentes autovalores del observable correspondiente. O sea, se refiere a las probabilidades de los valores, de observar ciertos valores, de medir ciertos valores, que van a ser autovalores, al medir para cada observable, ¿no? Y aquí es donde aparece la parte, si se quiere, no determinista de la mecánica cuántica. El estado del sistema es el estado del sistema a un dado tiempo. Vamos a ver, el último postulado se llama postulado de evolución y me dice cómo evoluciona eso en el tiempo. Eso es la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Ahí no hay
indeterminación, no hay, si se quiere, azar, algo incontrolable que uno no puede determinar. Ahí hay una determinación, si se quiere, tan rígida como la que uno tiene en la mecánica clásica, si se trata de un sistema que uno conoce completamente, que vamos a ver qué significa eso. La indeterminación viene al momento de hacer una observación del sistema. Ahí la mecánica cuántica me dice, bueno, si usted quiere saber las probabilidades de observar cierto valor al medir tal magnitud física, bueno, las probabilidades se calculan así, pero no le puedo asegurar que va a medir tal autovalor. Sí le puedo decir que va a ser un autovalor. Ahora, ¿con qué probabilidad? Vamos a ver ahora cómo. Para determinar cuáles son las probabilidades hace falta la otra parte del hecho de que hace un observable. ¿Qué otra parte? La primera parte es observable, tiene autovalores reales. La segunda parte es observable, entonces puedo descomponer cualquier estado usando autoestado del observable, del operador. Eso es lo que voy a introducir ahora. Entonces, se suele distinguir entre el hecho de que el observable del cual estoy hablando tenga espectro discreto o espectro continuo. Simplemente para no escribirlo de manera tan engorrosa la primera vez. Entonces, empiezo indicando qué pasa con el caso en que el espectro del observable es completamente discreto, después digo cuando es continuo, y bueno, en general uno tiene una combinación. En el caso de la energía, ya intuyen, ya saben para el hamiltoniano que hay una combinación de espectro continuo y discreto en general. Puede ser completamente discreto o completamente continuo, pero un caso continuo siempre para la energía sería ¿cuál? El caso de una partícula libre, por ejemplo. Un caso que es siempre discreto sería el del pozo infinito de potencial. Entonces, para esto uno invoca lo que se suele llamar descomposición espectral basada en los autoestados del operador. ¿Sí, no? Entonces, pensemos en un observable A. O sea, tiene que ser autoadjunto. Y supongo primeramente que el espectro es discreto. Discreto y no degenerado. Después digo qué pasa, para ir en orden creciente de complejidad, qué pasa cuando es degenerado. Que sea discreto quiere decir que los autoestados y los autovalores correspondientes los puedo indicar con un cierto índice discreto. Llamo A sub n al autovalor, que tiene que ser un número real correspondiente. Los n pueden ser, bueno, no voy a indicar, pueden ser números naturales, todos los enteros, dependerá del... Lo que importa es que es un conjunto numerable, si es discreto. Y, bueno, por tratarse del espectro discreto, estos los puedo tomar con norma 1, y van a ser ortogonales por corresponder a autovalores distintos. O sea, este producto escalar entre un y um me da la delta de Kronecker, si los elijo normalizados, delta de nm. Y este conjunto es completo no en el sentido que se le suele dar en espacio de Hilbert de decir que algo ortogonal a todos es nulo, sino que en el sentido que voy a decir ahora, que uno lo que suele decir es, en este contexto,
es que uno puede expresar cualquier elemento del espacio de estados de esta manera, introduciendo acá coeficientes o sea, para todo ket psi, uno puede desarrollarlo de esta manera, una especie de serie de Fourier generalizada, como se le suele llamar, donde estos coeficientes, ¿qué son? Estos coeficientes, ¿cómo se obtienen? Bueno, se obtienen usando la relación de ortogonalidad aquella, simplemente tomando el producto escalar con, uno puede pensar que multiplico por el bra u sub m a ambos miembros, y lo que me queda es esto es la suma de C sub n U sub m, U sub n. Esto es la delta de mn y esto me da C sub m. C sub m es el producto escalar entonces de el U sub m correspondiente con psi. Ahora, puedo introducir esta expresión para el C sub m, por supuesto cambiando el índice aquí adentro. Entonces, el hecho de que sea completo se escribe de esta manera. U sub n con psi por U sub n. Esto es un número, lo puedo pasar a este lado. Y recordando las reglas, la forma en la que decimos que actúa una combinación de bras y de kets multiplicados sobre un vector, esto es lo mismo que decir suma sobre n de U sub n actuando sobre psi. O sea que esta suma, fíjense que es una suma de proyectores ortogonales. Esa suma de proyectores ortogonales me da una cosa que actúa como el operador identidad sobre el espacio de estados. O sea, el hecho de que sea completo, o sea, de que uno pueda representar cualquier psi en el espacio de estados y que los autovectores sean ortogonales, me permite decir que uno tiene, esto para mí representa el operador de identidad, es un 1 con el símbolo de operador. Que fíjense que es lo mismo que la suma sobre n del proyector asociado a cada U sub n, ¿no? Obviamente son cada proyector es autoadjunto. Y son proyectores ortogonales. ¿Son ortogonales por qué? Porque son autovectores correspondientes a autovectores distintos. O sea, el producto de un P con otro me da 0 si corresponden a diferentes n's. O sea, uno puede descomponer la identidad, el operador de identidad, en esta suma de proyectores si precisamente si el operador es autoadjunto y el espacio S, la base esa es completa. Entonces, lo que dice el postulado 1, perdón, el postulado 4, en este caso, respecto de las probabilidades, es lo siguiente. O sea, en este caso, el postulado 4 lo que dice es que si uno tiene psi y lo descompuso de esta manera, lo descompone de esta manera en términos de los autoestados correspondientes a lo observable A, la probabilidad
de hacer una observación. Recordemos que el U sub n es precisamente el autoestado correspondiente al autovalor A sub n. La probabilidad de, al medir el observable A, obtener el A sub n es el módulo cuadrado de C sub n. O sea, ese es el contenido del postulado 4 en este caso. O sea, la probabilidad no es densidad de probabilidad, es el caso discreto. Acá puedo hablar de probabilidad, el caso de espectro discreto. La probabilidad de, al hacer la medición, medir A sub n, es el módulo de C sub n al cuadrado. O sea, fíjense que uno, entonces le dicen, bueno, a ver, ¿qué voy a medir? ¿Cuál es el operador todo adjunto? Tengo que descomponer psi en esa base. No es una cosa que era intrínseca al estado, esa base. Esa base depende de qué quiero medir. Tengo que descomponerlo en esa base y ahí veo la probabilidad. Si decido medir otra cosa, me arrepiento y quiero medir otra cosa, tengo que descomponerlo respecto de la base de la otra cosa y ahí buscar la probabilidad. ¿Sí? Ya se dan cuenta que puede haber que hay un problema incipiente del cual vamos a hablar la clase que viene. ¿Qué pasa si uno quiere medir dos cosas? ¿Será posible hacerlo? Porque no necesariamente la base que uno tiene para un operador es la misma base que para el otro. ¿Cómo calculo las probabilidades? Puede pasar que la probabilidad de medir las dos cosas al mismo tiempo no sea cero, qué sé yo. Vamos a ver cómo se entiende eso. Va a haber magnitudes que son compatibles y magnitudes que no. Como ustedes ya se imaginan, por el principio de incertidumbre de Heisenberg, que me decía algo sobre las dispersiones en los valores medios y los valores medios de un correspondiente a un tipo particular de observable, ¿no? Fíjense que la probabilidad, una forma equivalente de escribirlo, o sea, una forma equivalente, es decir, lo siguiente, es decir, que el P sub AN, sub A sub N, es el módulo y el C sub N, ¿cómo lo podemos escribir? Y se puede escribir como tomar el producto escalar de U sub N con psi. Y esto es lo mismo que simplemente escribiendo esto por el conjugado, es lo mismo que esto, que es lo mismo que tomar el elemento de matriz del proyector asociado al U sub n. Elemento de matriz entre psi y psi, digamos, ¿no? O valor medio, si se quiere. O, si quieren, valor medio, lo dejo de esta manera. Bueno, vamos a hacer un intervalo y después seguimos con otros casos. Bueno, estábamos entonces con el caso de un operador con espectro discreto y no degenerado. Una pregunta que me hicieron por ahí es si estas probabilidades pueden depender del tiempo. Claro, la dependencia temporal en general no viene de la descomposición de los autoestados, digamos, del operador del observable. En general, salvo que justo sea un observable que dependa explícitamente del tiempo, en general esos autoestados no van a depender del tiempo, pero lo que sí va a depender del tiempo es el psi, digamos. O, si quieren verlo de manera equivalente, los coeficientes, los C sub n, en general van a depender del tiempo porque psi depende del tiempo. Se va moviendo, digamos, evoluciona,
y por lo tanto las proyecciones estas respecto de cada uno de los autoestados van a depender del tiempo. En lo observable en general, piensen en el hamiltoniano, el momento, la coordenada. En general, en esto que se llama representación de Schrödinger, un poco abriendo el paraguas para lo que viene después, que es la representación de Heisenberg, que vamos a decir un poco al final de la materia, los observables en general no dependen del tiempo. Salvo que uno tenga una fuerza externa predeterminada y la dependencia temporal ahí viene de afuera, es un dato del problema. En general, uno no tiene dependencia interna, digamos. A veces lo que uno hace es separar, por una cuestión técnica, separar el sistema en dos. Un sistema con más de un grado de libertad, y uno se queda con una parte, digamos, donde hay variables cuya dependencia temporal depende de cuál es el sistema más grande, digamos, ¿no? Uno se queda, por ejemplo, con supongan un sistema con dos osciladores armónicos acoplados, y uno se queda con la coordenada de un oscilador armónico y deja la otra como una variable externa para tratarla después. Bueno, esa dependencia temporal de la variable externa aparece como un parámetro externo al problema, ¿no? En ese caso. Pero bueno, son casos particulares. Entonces, este era el caso de espectro discreto y no degenerado. ¿Qué pasa si es espectro discreto y degenerado? Como por ejemplo, uno puede pensar en el observable hamiltoniano. Sabemos que uno tenía a veces autovalores no degenerados y otros que sí. Entonces, el caso de espectro discreto y con degeneración, o sea, que pueda haber autovalores que son degenerados y otros que no. ¿En qué cambia lo que dijimos recién? Bueno, degeneración, ¿a qué corresponde? En el caso de un observable general, no necesariamente de la energía, uno lo usa en general, no solamente para el hamiltoniano. Bueno, decir que para un dado autovalor puede haber más de un autovector independiente, ¿no? Entonces, uno supone una relación de este estilo, o sea, para cada autovalor, que los denomino igualmente, igual que antes, como A sub n, que van a ser reales también, obviamente, ya no tengo un solo un, sino que en general voy a tener más. Y ese más lo denoto con un índice i que puede valer 1 o más, puede ir hasta 1 o más. Ese más lo llamo, bueno, el máximo lo llamo G sub n, que lo que me dice es cuál es la degeneración del nivel A sub n, del A sub n, del autovalor A sub n. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué G sub n mayor que 2? Bueno, vimos que en el caso de una dimensión uno tenía para el hamiltoniano a lo sumo 2, pero en más dimensiones van a aparecer más degeneraciones, o sea, degeneración mayor que 2 puede aparecer. Además de que no vimos para cualquier observable, sino que en general los ejemplos se referían al hamiltoniano, porque eso era lo que uno tenía que resolver para el caso para encontrar las soluciones de la ecuación independiente del tiempo, para así resolver la ecuación dependiente del tiempo, ¿no? Eso es lo que aparecía. Obviamente los U sub n correspondientes a n distintos van a ser ortogonales porque corresponden a autovalores distintos. Cada uno, para cada n fijo, uno sabe que tiene justamente tener degeneración, tener G sub n mayor que 1, lo que significa que uno tiene ahí vectores independientes que se pueden tomar ortonormales también. O sea, eso, elijo la base esta, sin pérdida de generalidad, digamos, elijo una base ortonormal, donde ortonormal para mí significa que esto es la delta de Kronecker, o sea, esto para n distinto de m me tiene que dar 0, y además una delta de Kronecker de i con j.
¿Qué pasa con la descomposición de la función? Lo que necesito es decir, bueno, ¿cómo descompongo el estado en esta base? Bueno, el estado se descompone con coeficientes ahora que van a tener un índice M y un índice J, porque pueden aparecer en principio todos los elementos de la base. Tengo un estado psi y lo descompongo en la base de los U sub ni, generalizando lo que hice para el caso no degenerado, donde ahora pongo una suma sobre los n posibles y para cada i sumo sobre el índice y acá pongo entonces los elementos de la base. ¿Sí? Es decir, que uno tiene una base completa ahora es decir eso, ¿no? ¿Cómo obtengo C sub ni? Bueno, nuevamente, usando esta relación de ortogonalidad, no es otra cosa que, simplemente porque esto es el producto de las deltas, es esto. Con lo cual ahora, introduciendo esta expresión acá, lo que obtengo es que el psi me queda igual a la suma, o sea, introduciendo explícitamente esto en términos del producto escalar, me queda que esto es igual a la suma sobre n de la suma de sobre i desde igual a 1 hasta g sub n de u sub ni ket u sub ni bra, bueno, todo actuando sobre psi. O sea que el operador identidad ahora, que apareció acá, se escribe de esta manera. Obviamente aparecen los proyectores asociados a cada uno de los U sub ni, son proyectores ortogonales, porque supuse ortonormales a los U sub ni. Además, ¿qué cosa puedo decir? Que no podía decir, bueno, o que resultaba trivial en el caso anterior. Bueno, que cada una de estas sumas de igual a 1 hasta g sub n me da el proyector sobre el autoespacio correspondiente al autovalor a sub n. Esto lo llamo P sub n. Se reduce al P sub un en el caso que no tengo degeneración, pero en general me da el proyector sobre el autoespacio correspondiente al autovalor a sub n, ¿no? Autoespacio que era el espacio vectorial definido como el de todos los autovectores correspondientes a un dado autovalor. ¿Qué dice el postulado? El postulado este 4, en este caso, bueno, dice que la probabilidad en este caso se obtiene de sumar sobre i desde 1 hasta g sub n módulo cuadrado de c sub ni, la probabilidad de observar el valor a sub n. Entonces, en este caso discreto, eventualmente con degeneración, la probabilidad P sub a sub n es, recordando cómo era la descomposición,
es la suma de los módulos cuadrados, entonces, la suma sobre I, desde 1 hasta G sub n, módulo de C sub ni al cuadrado. ¿Qué pasa si escribo C sub ni módulo cuadrado explícitamente? Me queda C sub ni conjugado. C sub ni, ¿qué es? Es el producto escalar de UNI con psi, con lo cual esto se puede escribir equivalentemente como usando el P sub n que introduje recién. O sea, importan todos los coeficientes correspondientes al nivel degenerado, bueno, eventualmente con degeneración, para calcular la probabilidad en este caso. Vamos a ver de la clase que viene qué pasa entonces cuando uno tiene más de una medición, más de un observable y realiza una medición simultánea, quiere realizar una medición simultánea de ellos, ¿no? Y bueno, hay algunas cosas que uno tiene que indicar y que involucran a los operadores y al álgebra, para decirlo un poco más matemática de esos operadores que corresponden a los observables que uno quiere medir. ¿Qué pasa en el caso de... Este fue el caso continuo, no degenerado, caso discreto, no degenerado, degenerado. Miremos el caso de espectro continuo. ¿Qué es espectro continuo? Bueno, por ejemplo, el operador coordenada, el operador momento, la energía, o parte de la energía en algunos casos, porque pueden existir el espectro continuo. Entonces, caso de espectro continuo. ¿Qué significa espectro continuo? Bueno, lo mismo que para el hamiltoniano, uno lo que dice es que, ya le hemos dicho, digamos, pero lo indicamos en términos de espacios de estados. Uno dice que A, actuando sobre U alfa, para usar una notación similar a la que usé para el espectro discreto, lo escribo de esta manera. Sabemos que en el caso del espectro continuo aparecen cosas que no son elementos del espacio del espacio de Hilbert, porque el módulo, esas cosas no se pueden normalizar. En algunos de los libros se discute cómo debe interpretarse eso físicamente, diciendo que en realidad uno toma límites de cosas que están en el espacio de Hilbert, pero que el límite no está afuera, y que eso no importa porque experimentalmente uno no puede distinguir entre ese límite y lo que realmente ocurre, digamos, al definir las observaciones. Por ejemplo, mediciones de coordenadas, que un observable con un espectro continuo nunca van a ser infinitamente precisa como para decir medir la coordenada y era exactamente tal número real, por ejemplo. Solamente con decir que hay una resolución no nula, finita, digamos, ya evito el problema del espectro continuo. Y por lo tanto de la normalización, de la no normalizabilidad del estado. Pero bueno, en este caso entonces, la relación de ortogonalidad, entre comillas, porque no es exactamente lo mismo, involucraba una delta de Dirac. ¿Cómo es la descomposición en este caso? Piensen como ejemplo concreto, después voy a hablar de un ejemplo concreto después de dar todos los postulados, pero piensen por ejemplo en el autoestado de momento y las ondas planas asociadas, como los U-alfa. Las ondas planas, pero diferentes valores de K, por ejemplo. ¿Cómo se escribe cómo se piensa en este caso en la descomposición del estado en términos de esta base? Bueno, tengo un estado psi. Ahora voy a tener una integral. Este alfa puede ir sobre todos los reales, sobre una parte, eso depende del espectro, ¿no? Puede no ser todos los reales. Y acá va a aparecer una función de fíjense que la suma pasó a ser una integral en general, el índice pasó a ser un índice continuo, alfa,
Y acá lo que tengo es U alfa. Tomando aquí ambos miembros, el producto escalar con U, bueno, sub beta, lo que uno obtiene es, usando la relación de ortogonalidad, lo que uno obtiene es que C sub beta es formalmente lo mismo que en el caso discreto, nada más que ahora involucra los autoestados con espectro correspondiente al espectro continuo. ¿Qué pasa con la descomposición esta? Si ahora uno la hace más explícita y escribe el C sub alfa en términos del producto escalar con un elemento de la base del estado, y bueno, lo que pasa es que sí, se puede escribir como la integral de alfa U sub alfa psi U sub alfa, o la integral sobre alfa U sub alfa U sub alfa sí, o sea que el operador de identidad ahora, usando esta base de autoestados de continuo, se representa de esta manera. ¿Qué nos dice el postulado respecto de la probabilidad, en este caso, de espectro continuo? Bueno, nos habla de la densidad de probabilidad. En este caso, la densidad de probabilidad va a estar asociada al módulo cuadrado de C sub alfa. O sea, en este caso, la densidad asociada a el A sub alfa es el módulo cuadrado de C de alfa. O si quieren, diferencial de probabilidad es módulo de C sub alfa cuadrado de alfa. Si quiero saber la probabilidad en un cierto intervalo de valores A sub alfa, la integro. ¿Sobre qué? Y sobre los alfa correspondientes al intervalo. ¿Qué pasa si hay una mezcla de espectro discreto y continuo? Y bueno, dependerá. Ese espectro discreto y continuo involucra diferentes valores de alfa, de A sub alfa o de A alfa correspondiente al continuo o al discreto. Dependiendo de si caigo en el espectro discreto o continuo, tengo que fijarme en la densidad de probabilidad o en la probabilidad. Si son valores discretos serán probabilidades discretas, si es espectro continuo serán densidades. ¿Qué pasa si hay degeneración en el espectro continuo? No lo voy a escribir, pero se imaginarán que uno tiene que sumar las densidades. Si uno tiene un C sub alfa i, por ejemplo, que tiene dos estados, la densidad de probabilidad correspondiente al valor A sub alfa que tiene degeneración será la suma de los dos módulos cuadrados. ¿Sí? Bueno, el caso mixto entonces no lo escribo, lo que resulta es la combinación natural de lo que uno se imagina. Postulado 5, vamos a ver ahora. Este postulado me predice de alguna manera, pero probabilísticamente lo que puede pasar en una medición y con qué probabilidad. O sea, si uno repitiese las mediciones, vería que las frecuencias
se asemejan a las probabilidades. El postulado 5 lo que me dice es qué pasa inmediatamente después de la medición. Y se lo llama postulado de proyección. O sea, fíjense que la medición es lo que introduce, como decía, el elemento aleatorio o irreversible incluso, en muchos casos, en toda la evolución del sistema, porque el postulado 5 lo que nos dice es que inmediatamente después de la medición el sistema queda en un estado que es la proyección del estado que tenía el sistema al autoespacio del autovalor que efectivamente medí. O sea, no me dicen qué estado va a quedar, me dice que dependiendo de qué medí, queda en un estado que es la proyección correspondiente a eso que observé. Se lo llama postulado del colapso de la función de onda. No es que colapse en el sentido que se hace cero la función de onda, sino que se proyecta. Y se dan cuenta de que la ecuación de Schrödinger no puede saber en qué momento uno va a medir. Por eso no puede ser, salvo que uno incorpore también el que va a medir al hamiltoniano, digamos, uno no puede saber en qué momento va a medir. Entonces, el postulado 5 es el postulado de proyección de la función de onda o de colapso función de onda. Uno se refiere con esto al estado, al psi. Entonces, lo que dice es lo siguiente: si uno tenía el estado psi a un dado tiempo y mide la magnitud A, cuyo observable es el operador A, digamos. Si uno midió, después, si resulta que la medición correspondió, para usar la terminología del caso discreto, el valor A sub n, entonces inmediatamente después de esa medición, el sistema queda en un estado que es el estado proyectado con el proyector P sub n. O sea, esto es luego, inmediatamente después. ¿Por qué digo inmediatamente? Porque eso después va a evolucionar. O sea, yo lo mido y colapsa y después evoluciona. Podría quedarse en el estado pero no tiene por qué. Esto es inmediatamente después de medir el valor A sub n, el estado que lo llamo psi prima es P sub n por psi. Fíjense que si si el psi estaba normalizado, este P sub n psi en general no va a estar. El P sub n es un proyector. ¿Qué debería hacer para que me quede normalizado? Bueno, debería dividir esto por la raíz cuadrada del producto escalar de esto con sí mismo. Uso que P cuadrado sub n es igual a P para escribirlo de esta manera, ¿no? Eso que está ahí es la norma al cuadrado de P sub n psi, que es lo mismo que tomar el psi, el bra, con P sub n, con P sub n psi. Me parece un P sub n cuadrado, que es igual a P sub n. O sea, ese es el postulado de proyección. Obviamente que al escribirlo de esta manera, eso corresponde tanto al caso discreto no degenerado como al degenerado, porque el P sub n, bueno, se reduce al P sub un, digamos, cuando no hay degeneración. O sea, el estado quedará. Fíjense que no, en el caso que hay degeneración,
o que no hay degeneración, y lo medí, sé básicamente a menos de una fase, si se quiere, pues sé en qué estado quedé. En el caso de que quede degeneración, quedará una combinación lineal de estados correspondiente al autoespacio del cual medí. O sea, no queda determinado, si yo no sabía nada del sistema antes, no sé precisamente en qué estado va a quedar cuando es degeneración. Eso a uno le permite inferir que si uno quisiera determinar completamente el estado del sistema después de la medición y uno tiene degeneración, en general tiene que medir más de una cosa con degeneración. Si quiere, eso se le llama preparación del sistema. Si uno quiere determinar completamente el sistema, en general, en el caso degenerado, tiene que medir más de una cosa. Y no todas las cosas se pueden medir simultáneamente. O sea que preparar el sistema es una cosa que requiere introducir algunas variables. No lo voy a hacer, pero en el caso continuo pasa exactamente lo mismo. Uno introduce el proyector integrando sobre alfa en el rango que esté midiendo, ¿sí? Bueno, esta es una de las cosas que más chocante le parece a uno, suele parecer a uno de mecánica cuántica, entre otras cosas, pero el hecho de que el estado depende de lo que uno hizo. Y no basta con decir, bueno, pero entonces la perturbación esa violenta que uno introduce al medir el sistema es lo que introdujo es cierto, pues parece ser esa la raíz del no poder predecir esto, pero el hecho es que si uno piensa eso, dice, bueno, pero entonces incorporando al observador y el proceso de medición en el sistema, se soluciona todo. Bueno, no es tan sencillo. No es tan sencillo. De hecho, hay gente que trató bueno, hay infinidad de alternativas, pero este colapso de la función de onda se trató de simular introduciendo términos no lineales en la ecuación de onda, que básicamente hace que el sistema prefiera caer en ciertos mínimos que aparecen como consecuencia de la no linealidad cuando uno mide. Pero bueno, que yo sepa, no hay una única alternativa que uno le permita decir, bueno, esta parte, digamos, se entiende de esta manera, o la única forma de entenderla de esta manera. Lo que sí puedo decir es que suponer esto es compatible con los experimentos, en el sentido de que no hay, en este sentido, violación a este postulado. Cómo uno lo quiere interpretar, o cómo uno lo puede llegar a interpretar en el sentido de introducir nuevas hipótesis y que uno le permiten explicar esto como consecuencia de esa nueva hipótesis, bueno, sobre eso no hay una respuesta universal, digamos, ¿no? Postulado 6, finalmente. Este es el postulado de evolución, que es básicamente la ecuación de Schrödinger. Dice que el estado del sistema evoluciona según la ecuación de Schrödinger, que, ¿cómo se escribe en este contexto? Bueno, lo escribimos en términos de Ketz y vamos a ver ejemplos de cómo representar, usando notación de Dirac, los Ketz, los Bras y todos los operadores y demás, pero en este contexto la ecuación de Dirac se escribe como, la ecuación de Schrödinger se escribe como H. En general, el H podría depender del tiempo, el hamiltoniano, el observable asociado al hamiltoniano del sistema, actuando sobre el estado, es IH barra por la
derivada respecto al tiempo de psi de t. Acá no pongo psi de rt o psi de xt porque, bueno, no estoy usando ninguna representación en particular. Vamos a ver cómo se reduce esto a la forma usual de verlo cuando uno usa representación en base a autoestados usando la base de autoestados del operador coordenada en particular. Uno podría usar momento, podría usar energía, podría usar lo que se le ocurra, digamos. O sea, uno podría representar esto usando los autoestados de energía como base. Y también le queda una ecuación de Schrödinger, solo que escrita en otra base. Quizá haga falta aclararlo en base de lo que dije recién. El estado del sistema evoluciona mientras uno no lo mida, ¿no? Bueno, esos son, en esta forma de presentar las cosas, son todos los postulados. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos de cómo usar la notación de Dirac, eventualmente para aplicar los postulados, en diferentes representaciones. Algunas cosas ya las vimos, pero no en esta notación. O sea, uno tiene algunos de los elementos, pero no usados, digamos, en términos de la notación de Dirac. Bueno, entonces terminamos con los postulados y, como aplicación de notación de Dirac, miremos algo sobre representaciones y cambio de representación. Acá, al haber pensado en los elementos del espacio de Hilbert como vectores abstractos y los operadores como operadores en ese espacio abstracto, ¿cómo hablamos de representaciones, elementos de matriz y cosas por el estilo en esta forma de representar los objetos, ¿no? Entonces, representaciones. Cuando uno habla de representación, habla de representación de coordenadas, de momentos, de energía y demás, y se refiere generalmente a usar una base asociada al operador que define la representación. Base de coordenadas, la base asociada a las coordenadas. Base de momentos, autoestado del momento. Base de energía, la base de autoestado de la energía. Entonces, generalmente uno entiende por esto es usar bases correspondientes a un observable. Eventualmente hará cambios de base si necesita. Para representar ¿qué cosa? Y para representar ket, bras, operadores, producto escalar. ¿Por qué? Porque el producto escalar uno también lo puede representar en términos de diferentes bases, como vamos a ver. Entonces, lo primero es componentes de ket y bras en una dada base. O sea, uno piensa en una base, supongamos entonces una base, depende de si es continua o discreta, pero pensemos en una base discreta, por ejemplo. Una base discreta de U sub n, siempre lo supongo ortonormal. Y quiero pensar en las componentes. ¿Perdón? Y quiero pensar en las componentes de un ket en esa base. Las componentes. Y bueno, ¿cómo hago? Una cosa que es común o uno lo piensa de esa manera porque es lo más sencillo, es escribir el psi como la identidad actuando sobre psi. Y escribo la identidad en términos de los proyectores asociados al U sub n.
Y esto es lo mismo que la suma sobre n de... Estas son entonces las componentes del ket psi en esa base. O sea, multipliqué por el operador de identidad, que es básicamente lo único que uno hace en toda la materia ahora en adelante, multiplicar por 1 de diferentes maneras, o escribir 1 de diferentes maneras. Pensando en la forma de representar vectores en una base e introducir componentes, estos coeficientes C sub n serían los componentes de un vector columna, que puede ser infinito, pero uno puede pensar en el vector columna correspondientes a los C sub n, y uno suele distinguir entre psi y su representación en esta base mediante componentes. Sería como pensar en la analogía entre vectores de un espacio vectorial abstracto y el vector columna correspondiente a sus componentes en una base. Uno puede sumar las componentes, componente a componente, si trabaja con la misma base para todos los vectores, que es lo que hemos hecho cuando hablábamos de función de onda en representación de coordenadas, y uno la sumaba, la multiplicaba, cosas por el estilo. ¿Qué pasará para un vector, para un bra? Si quiero saber las componentes de un bra. Bueno, no tiene por qué ser el mismo psi, pongamos phi acá. Bueno, si quiero saber las componentes del bra, multiplico por la identidad a la derecha, no hay mucha... La misma identidad, el mismo desarrollo, y eso me da la suma sobre n de coeficientes phi u sub n, el producto escalar con u sub n. Bueno, ¿esta qué es? Esta es una base, se puede pensar como una base en el espacio dual, la base de los u sub n, y estas son las coeficientes en esa base del bra phi. Naturalmente uno le asigna a esto un vector fila, ¿no? Que en general tendrá infinitas componentes, pero vamos a ver ejemplos particulares de tener solamente un espacio de dimensión 2, dimensión compleja 2. Bueno, eso respecto de un bra y de un ket. ¿Qué pasará con un operador? ¿Cómo puede uno representar un operador teniendo esta base? Bueno, un operador se puede representar en términos de sus elementos de matriz. ¿Y cómo actúa ese operador cuando uno tiene elementos de matriz? Bueno, vamos a llamarlo O el operador, para no hablar siempre de A. Bueno, lo multiplico por identidad a la izquierda y a la derecha. Esto me da la suma sobre n de u sub n, u sub n, otro índice acá para no confundir las sumas. Esta es la suma sobre n y sobre m de una cosa que llamo O sub nm, U sub n, U sub m, donde los que aparecen aquí son elementos de matriz en el sentido que los hemos definido. Solo que aquí el elemento de matriz definido así
coincide con el elemento de matriz que uno introduce cuando define elementos de matriz en álgebra lineal, sin hablar de que la base sea necesariamente ortonormal. En el sentido de que, recuerden que bueno, puede haber más de una definición, pero la definición usual es que los elementos de matriz son, ¿qué son? Son las componentes respecto de la base que uno eligió, que corresponden a la acción del operador sobre cada elemento de la base pensados como columnas. Bueno, si uno usa esa definición, esos son los elementos de matriz. O sea, el operador O, para decirlo más explícitamente, el operador O actuando sobre U sub n es O sub mn por U sub m. Actúo sobre cada elemento de la base y escribo las componentes de ese efecto, del efecto de O sobre U sub n, como columna. O sea, varío cada OMN me da la componente M de ese nuevo vector que resulta de aplicarle O al U sub n. Se dan cuenta, si tomo el elemento de si tomo acá se suele llamar el sándwich con un bra, me da precisamente el elemento de matriz que está acá, ¿no? Coinciden las dos definiciones. Y de ahí viene el nombre de llamarle, la razón de llamarle elemento de matriz a una cosa así, aunque se lo usa incluso cuando no son ortonormales, lo que no está muy bien. Eso me da los elementos de matriz de un operador en una base. ¿Qué pasa si quiero ver los elementos de matriz en otra base? Más operadores de identidad. O sea, si quiero ver los elementos de matriz en otra base, lo que uno puede hacer es usar el desarrollo de la identidad en la nueva base, por ejemplo, y de esa manera, y por supuesto, ¿de qué va a depender el resultado? Y va a depender de la matriz de cambio de base. Entonces, veamos relación. Ahora es la relación, entonces, entre elementos de matriz en diferentes bases. Bueno, pensemos entonces en una base, la que teníamos antes, la U sub n, ortonormal, y otra base, WN, también ortogonal, ortonormal. Entonces, si quiero ver los elementos de matriz en la base WN, bueno, y quiero relacionarlos con los elementos de matriz en la base de los U sub n, puedo hacer lo siguiente. Por supuesto que pueden repetir el procedimiento de álgebra lineal para un cambio de base, eso funciona, pero acá es un poco más automático, si se quiere. Dejo un espacio aquí porque lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a poner un 1 acá y un 1 acá, armado con la otra base, con la base que me falta, que es la base de los U sub n. Un 1 me refiero al 1 al operador de identidad. Donde ese 1 es la suma sobre L, hay que usar más de un índice acá, de U sub L, y por supuesto al ponerlo acá tendré que poner otro índice diferente, pero es esa misma decomposición. O sea, esto es lo mismo que WN suma sobre L de U sub L,
por O por la suma sobre K, la llamo a lo que viene después, U sub K, U sub K, W, M. Estas sumas salen afuera, las operaciones, estas son formas lineales. Me queda una suma doble. Este operador es lineal, las sumas salen, y lo que me queda es, bueno, este bra sobre este. Se me arma este producto escalar, y aquí me quedan los elementos de matriz de O en la otra base, la base que quería hacer aparecer, ¿no? Elemento LK, y aquí aparece y bueno, fíjense que me aparece entonces la relación entre el elemento de matriz genérico en la base W y el elemento de matriz genérico en la base U. ¿Qué aparece para hacer esa relación? Y aparece una cosa que, fíjense que sumar sobre L una cosa con índices NL, y aquí sumar sobre K una cosa con índices KM, son dos productos de matriz, productos matriciales. O sea, aparece la matriz esta, contraída en el sentido de índices iguales acá y sumados, índices iguales y sumados, con una matriz y su inversa. Cuando uno tiene una matriz que cambia de una base ortonormal a otra, y esto la pone al revés, esta es la inversa, pasar de bases ortonormales a bases ortonormales es una transformación unitaria. O sea que esto se puede poner como la suma sobre L y sobre K de S NL. A este lo dejo de esta manera para recordar a qué corresponde. En lugar de hablar de un símbolo ONM, debería distinguir entre estos elementos de matriz y aquellos, porque son en diferentes bases, pero lo dejo explícitamente, lo dejo como está para recordar qué significa. Y bueno, esto no lo voy a demostrar, pero ustedes ya saben que esto corresponde al inverso de una matriz que llamé SNL, que es simplemente la matriz armada con estos productos escalares, que es la matriz de cambio de base. O sea, SNL WN esto simplemente escribir al revés. Es, si se quiere, la matriz es la inversa de la matriz de cambio de base, ¿no? La otra. Porque es representar los vectores U en términos de W, o los coeficientes de esa representación, y estos los de W en términos de los U's. Aún sin usar propiedades del producto escalar, uno se da cuenta de que es una matriz y la inversa, que además la matriz es unitaria, con lo cual la inversa es la adjunta, ¿no? Obviamente la misma matriz de cambio de base aparece si uno representa un ket por componentes y quiere ver las componentes en otra base. Uno hace exactamente lo mismo, y aparece la misma matriz. Para terminar hoy voy a indicar un poco brevemente qué pasa con la representación de coordenadas y de momentos. Esas son representaciones donde el espectro es continuo, ¿sí? Entonces la representación de coordenadas lo hago para la coordenada, para el operador multiplicar por X, se puede hacer para cada uno de ellos. Después vamos a ver qué pasa con el operador R vector, que corresponde a tomar los tres simultáneamente.
Lo vamos a hacer en una dimensión primero para ver cómo funciona. Entonces, el operador X, sabemos que es autoadjunto, es un observable, y el hecho de que tenga un espectro continuo, lo sabemos sobre cómo actúa sobre funciones. O sea, el espectro no depende de la base. El espectro de un operador depende, lo puedo evaluar en cualquier base, que en este caso la base de funciones de la coordenada es usar la representación de coordenadas de funciones, digamos, lo original, donde uno comienza es lo más natural, pero el espectro no depende de qué base use. Y uno representa la ecuación que corresponde a los autoestados del operador multiplicar por x en la notación de Dirac de esta manera, donde aquí este es el autovalor y x es el ket asociado al autovalor x. Ket que sabemos que, si uno representase eso en un espacio de funciones, no sería una función, sino que sería la delta de Dirac, ¿no? Sabíamos que x actuando sobre la delta de Dirac, que es la representación del ket, es cómo actuaba recordando cómo actuaba el operador de coordenadas, la delta de Dirac es el autoestado del operador multiplicación por x, ¿no? La ortogonalidad, por tratarse de espectro continuo, es esto que está acá. ¿Y cómo representa uno un estado en la representación de coordenadas? Bueno, uno sabe que el estado, por tratarse de un espectro continuo, lo escribo de esta manera, pongo aquí x0 para distinguirlo un poco del x. Este x0 va integrado y me va a aparecer otro x. C sub x0 por x0 ¿Qué es este C sub x0 que está acá? Bueno, recordando lo que vimos cuando hablábamos de descomposición en el espectro continuo, en el espectro discreto y demás, esto no es otra cosa que el producto escalar del bra x0 con psi. ¿Y esto cómo lo puedo escribir? Bueno, el producto escalar es una cosa que no depende de la representación, o sea, en qué base represento las cosas. Lo puedo escribir en términos de producto escalar de funciones. ¿Qué sería? Sería el producto escalar de la función psi de x con el conjugado de la autofunción del operador coordenada cuyo autovalor es x0. Es una integral de x. Y recuerden que las autofunciones del operador x las habíamos llamado w, del operador coordenada. Es w sub x0 de x. ¿Qué eran las w sub x0 de x? Era la delta de Dirac. Obviamente puedo integrar, esto es real, el w, y me da psi de x0. O sea que todo esto fue para decir simplemente que la vieja función de onda en coordenadas, psi de x, se escribe de esta manera. O sea, psi de x obviamente puedo poner x en lugar de x0. O sea, si quiero saber la función de onda, o sea, representar la función de onda en coordenadas, es simplemente poner el bra x actuando sobre el ket psi, digamos.
o si se quiere es consistente lo que hacíamos al hablar de la función de onda de x con representarla de esta manera como sus componentes en una base que en esta forma de representar las cosas sería como un vector columna con un índice continuo. ¿No? Un índice continuo no sería sencillo de escribirlo como vector columna porque uno debería escribir pegado, digamos, las diferentes componentes, ¿no? ¿Qué pasa con la representación de... ¿qué pasa con el operador X en esta representación? Puedo definir sus elementos de matriz. ¿Cómo son los elementos de matriz del operador X? Bueno, tomo dos kets, X' y X segunda. No significa derivada para mí prima y segunda en esta forma de ver las cosas. El elemento de matriz de X en esta base, ¿no? Y bueno, elementos de matriz para un índice continuo se definen de igual manera. ¿Qué me da esto? Me da el número X segunda por el ket X segunda. Este número sale fuera y me queda X' con X segunda. Y esto es la delta de X' menos X segunda. O sea que los elementos de matriz del operador X son, obviamente puedo poner acá X segunda o X primera, es lo mismo, porque tengo la delta, son estos, que es, si uno lo piensa como matriz, donde los índices continuos son X' y X segunda, es una matriz infinita y diagonal, porque es solamente distinta de cero cuando X' es igual a X segunda. ¿Sí? Bueno, vamos a parar acá. La clase que viene vamos a ver elementos de matriz en base de momentos y cómo el cambio de base a uno le permite entender un operador en la otra base y cambiar.